Hola, mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Deseo lo mejor de parte de Dios para todos ustedes. Hemos estado pasando un tiempo muy bonito aquí en la ciudad de Miami. Y digo bonito porque ha estado lloviendo y normalmente se nos ha hecho creer durante mucho tiempo que la lluvia es un problema. E incluso en los noticieros se dice a veces, y tendremos mal tiempo, como queriendo indicar de que la cuestión de la lluvia es un problema, y en realidad no lo es. No es un problema. La lluvia es una bendición que viene de parte de Dios para nosotros. Es el favor de Dios derramado, sobre todos nosotros. Así que estamos agradecidos por este tiempo hermoso que el Señor nos está dando. Y vamos a pasar una hermosa tarde hoy. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a tratar de entrar en una atmósfera de compartimiento, una atmósfera de abrir nuestro corazón para compartir con ustedes. Incluso, ojalá, yo espero que ustedes ahí en la pantalla, en donde estén, en sus teléfonos, en su iPod o su computadora, no sé, no sé si está en su tablet, usted también puede hacer comentarios ahí respecto al tema que vamos a estar hablando en esta tarde. Paz de Dios para cada uno de ustedes. El Señor es hermoso y nos ha dado, como lo repetí al principio, un lindo día. En esta tarde, queridos hermanos, yo quiero hablar de un tema que le he titulado ¿Y ahora qué? Prácticamente cuando ocurre algo que no era predecible para nosotros y que es de decir que nos agarra por sorpresa, la expresión por no saber cuál será lo próximo, la expresión que utilizamos comúnmente es ¿y ahora qué más va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Yo creo que, como en otras ocasiones lo he comentado, no hay nada que se le escape al Señor. Nosotros no estamos siendo ignorados por Dios de ninguna manera. Cuando inició esta cuestión del virus en mi corazón, yo sentía una fuerte impresión que me indicaba que esta situación que estábamos pasando con la sociedad no era producto de una casualidad, no era tan fácil o casual, mejor dicho, como se nos quería hacer pensar. Durante años me he dedicado al estudio de la escatología y soy uno de los fuertes convencidos que Jesús está a las puertas de su venida por la iglesia. Así que eso me lleva a prestar atención a lo que ocurre en nuestros tiempos. Estoy pendiente, pescando, si se puede usar esa palabra, de lo que está pasando en el Medio Oriente y de lo que está pasando a nivel general, porque esto me hace considerar que la cuestión de esta pandemia está dentro de los parámetros que Jesús utilizó que iban a ocurrir. Y en realidad, aparentemente, por las noticias que se oyen, esta pandemia tiene aspectos oscuros, cuestiones oscuras. No podemos ser ingenuos de decir que esta pandemia no existe, que este problema del coronavirus no existe. Ya se sabe que hubo una alteración al virus y no sé si se le escapó de las manos a los individuos que hicieron estas prácticas o es una cuestión que lo hicieron adrede. Ya ese es un punto que no podíamos nosotros asegurar de alguna manera. Pero sí quiero tocar algunos aspectos y lo voy a ir mencionando por números para que usted se vaya ubicando en lo que vamos a compartir. Y lo primero es que quiero hacer, es compartir la inquietud. Cuando ocurrió esta cuestión de la pandemia, empezamos en el inicio de las pandemias, yo me acuerdo de unas prédicas que yo hice en ese momento hablando de los últimos acontecimientos, de los cuales Jesús manifestó que ocurrirían antes de su venida. Y no estoy diciendo que estas son unas señales para decir que Cristo viene, porque el Señor nos dijo que no íbamos a tener señales, pero de alguna manera nos dio algunos indicativos para que no estuviéramos tan perdidos en el asunto. Así que cuando
ocurre esta cuestión. Me pongo a pensar yo que era necesario que algo así ocurriera para que la gente parara el acelere que teníamos como sociedad, la ansiedad que teníamos de andar persiguiendo las cosas. Y fue un stop que Dios le dio al mundo entero, incluyendo a la iglesia. Algunos se unieron a la idea de que esto podría estar ocurriendo, pero de alguna manera podría estar ocurriendo por una conspiración. Pero de alguna manera, cuando uno comparte este tipo de inquietudes, a veces la persona lo toma uno como muy alarmista o amarillista. Y en realidad no pretendo yo ser amarillista en ningún sentido, pero sí quiero usar como les dijera, mi razonamiento común de alguna manera y lo que siento en mi espíritu respecto a todas estas cuestiones. Y recuerdo que yo le compartí a unos hermanos, le dije, mira hermano, tú sabes que yo tengo la sensación de que esta situación es algo que no es tan casual, así como nos lo están haciendo creer. Y hubo un hermano que en forma burlesca y evidentemente descartando la posibilidad de lo que yo le estaba diciendo, dijo esto, literalmente dijo esto el hermano. ¿Sabes qué, hermano? Me dice, eso me suena a una teoría conspirativa demasiado fantasiosa, pero muy buena para una serie de Netflix. Así me lo dijo literalmente, como diciendo, no hombre, eso es demasiado, tiene demasiada cabeza para creer que esto es algo que está creándose de esa manera, porque lo repito una vez más, los cristianos tenemos un pensamiento muy noble. A nosotros nos cuesta creer que puede existir gente con tanta maldad y tantas cosas perversas para hacerle daño a su prójimo, pero es así. La evidencia, hermano, es que hoy para nadie es desconocido que lo que se desencadenó en toda esta situación es una mala intención y la torpeza del hombre en su intento de poder y destrucción. ¿Por qué digo la torpeza del hombre? Porque quien nos manda a nosotros a estar experimentando con cosas que evidentemente de antemano sabemos que lo que va a hacer es un daño. ¿Qué beneficio agarras tú con alterar un virus y darle mayor potencialidad y darle mayor alcance y que perjudique mayormente a las personas? Ese trabajo es para gente que está pensando en destrucción. Ese no está pensando en nada bueno para usted, ni para mí, ni para el mundo en general. El que se mete a un laboratorio a alterar estos tipos de virus es porque está en pro de destrucciones masivas, haciendo armamentos para destruir poblaciones. No es la primera vez que se han manejado virus en la cuestión de las guerras. Y para mí esta cuestión ya no queda duda de que evidentemente aquí pasó algo fuerte. Nosotros tenemos como cristianos que salir un poco de la mentalidad de burbuja, de estar encerrados en un mundo de pensamientos a veces donde descartamos cuestiones como estas. La verdad es que a través de todos los tiempos y en la historia hemos visto casos de hombres que se sentaban en un cuarto para consejo de mal, se reunían para maquinar cosas contra su enemigo, para gestionar cuestiones de guerra. Incluso nosotros en este país no sabemos muchas cosas de lo que está ocurriendo a nivel de las cúpulas gubernamentales. Hay situaciones que ellos no le explican a la sociedad, pero ellos tienen una agenda, ellos van siguiendo una agenda. Tanto el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Honduras, el gobierno de Suecia, el gobierno de cualquier país están siguiendo una agenda que están queriendo alcanzar propósitos definidos, y eso es bueno, pero el problema es que se convierte en malo cuando esas agendas están dirigidas a destruir a la sociedad, están dirigidas a afectar negativamente a la sociedad. Así que nosotros como cristianos debemos de salir de esa
burbuja, no volvernos, como le dijera, tan especulativos en lo que hablamos o decimos, pero sí tratar de ser objetivos y de alguna manera aprender a discernir la intención que tenía Jesús de decirnos las cosas, adelantarnos las cosas para que nosotros tomáramos posiciones en ellas. Así que el Señor, en su intención de que fuéramos más apercibidos de las cosas y de los tratos con los hombres, nos mandó, fíjese hermano, a que nosotros fuéramos más sagaces que los hijos de la luz, porque que los hijos de las tinieblas. Hay hijos de las tinieblas y hay hijos de la luz. El problema es que a veces no entendemos qué es la sagacidad. Pero el Señor nos mandó a nosotros a ser sagaces, es decir, agarrar las cosas en el aire, a ser entendidos en los tiempos, ver las noticias. Hoy es una noticia, fíltrala con la palabra, mira de qué manera esto está o no está ligado con la palabra. Pero el problema es que como hay tantas personas que no se preocupan por ser diligentes en estudiar la palabra y meterse a entender estas cosas, pues todo le agarra por sorpresa y cuando ya tienes una mentalidad de esa naturaleza, vives de lo que las noticias te dicen y lo que las noticias y los medios yo percibo que están haciendo en este tiempo es metiéndole mucho miedo a las personas. La gente desarrolló todo este pánico y todas estas cosas a raíz de la alarma que se dio a través de todos los medios. Y vuelvo a repetir, no estoy negando que este virus no exista, no estoy negando de que este virus sea peligroso, pero me estoy refiriendo yo a que el miedo, como les expliqué la semana pasada, el miedo que le infunden a las personas las ata a las personas y ya desarrollan una cuestión que va más allá del control personal. Así que Jesús nos manda a nosotros a ser proactivos, escudriñar la Biblia en forma disciplinada y buscar la Biblia como nuestra guía en este tiempo. En la ausencia de esa responsabilidad de tomar la palabra con esa disciplina que debemos hacerla, es que nosotros no queremos aceptar y vivir la forma de vida que el Señor nos da. Por lo tanto, como que es más cómodo escuchar las noticias, es más cómodo escuchar lo que dice el presidente, es más cómodo oír las guías que te da cualquier persona por ahí, realizarlas, incluso en ello va incluido el miedo y va incluido los buenos o malos consejos, porque en este tiempo todo el mundo se vuelve médico dando recetas para confrontar esta situación. Y esa cuestión es volverse un receptor de segunda mano. Lo que el Señor nos ofrece, hermano, es seguro. Lo que la palabra nos dicta es seguro. Lo que la palabra te enseña a ti y a mí son verdades absolutas. Dios es un Dios de principios absolutos. Cosa importante que debemos comprender, amados hermanos, es que tenemos una guerra de tipo espiritual. Ahorita se está librando, escúchame lo que le voy a decir, se está empezando a librar ya no una guerra como la que hemos tenido en el pasado como iglesia, sino es una guerra diferente que se va a ir intensificando cada día más y más. Y le voy a explicar a qué guerra me refiero. Estoy hablando de una guerra que es iglesia versus las huestes espirituales. La iglesia versus las huestes espirituales. Lo hemos dicho, usted lo ha escuchado en su iglesia, seguramente ha escuchado evangelistas, lo ha escuchado en la radio a través de estos medios, pero nosotros como pastores lo hemos dicho, lo hemos predicado y aún lo hemos manifestado una y otra vez. El pasaje que dicta nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra sangre, sino contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. Personalmente creo que llegó el momento de tomar conciencia plena de este pasaje y comprender lo que Jesús nos manifestó. Usted seguramente ha leído un pasaje que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra el poder de mi iglesia, dijo el Señor. Fíjese, las puertas del Hades no prevalecerán
contra el poder de mi iglesia. Nosotros sí hemos venido avanzando y avanzando con la cuestión de ganarnos almas para Cristo, de predicar el Evangelio, no a veces de la forma que deberíamos hacerlo, pero para mí este pasaje va a tomar mucha más significancia en estos tiempos. Es decir, que a medida que la iglesia tome su rol agresivo de pelear las almas, de rescatar las almas de las garras del enemigo, las huestes espirituales se van a volver con nosotros de una manera fuerte. Y no solo va a ser una manifestación así de los aires, sino que se va a cristalizar en personas, se va a cristalizar en gobernantes, se va a cristalizar en instituciones. De una manera impresionante, poco a poco se va a ir desarrollando esta guerra de tal forma que muchas instituciones, yo lo decía la vez pasada, muchas instituciones y organismos se van a volver anticristianos. Ya hay muchos gobernantes, hay muchas autoridades que no ven al cristianismo como una influencia positiva en la sociedad, principalmente aquellos que van persiguiendo una agenda de desmasificación, es decir, de bajar la población mundial, aquellas personas que no quieren que siga aumentando la población en el planeta Tierra, aquellos que están agendando en pro de costumbres contrarias a las palabras, aquellas personas que no quieren aceptar que hay una moralidad, hay una espiritualidad que necesitamos vivir como sociedad, como personas. Todas esas personas o todos esos hombres o todas esas organizaciones se van a volver contra la iglesia. Y pienso que ese pasaje se va a volver fuerte. Tengo muchos años de conocer al Señor. Fíjese lo que le voy a comentar. Yo tengo muchos años de conocer al Señor, pero nunca he visto una señal tan clara de oposición hacia la iglesia. Alguien me dirá, hermano, sí, pero el gobierno de los Estados Unidos hay una apertura, pero es de los pocos gobiernos en el mundo que están dándole oportunidad a que se vuelvan los valores espirituales a la sociedad. Pero un presidente como el presidente Trump no durará toda la vida por ahí. Quizás sea reelegido en el próximo periodo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando estos hombres de principios espirituales y que apoyan estos principios desaparezcan del panorama, yo creo que la cosa se va a volver bien difícil. Incluso, lo decía la vez pasada, por ejemplo, el gobernador de Nueva York es un hombre que se atribuyó la honra de haber trabajado contra el coronavirus y desplazó a Dios, diciendo que eran ellos los hombres que lo habían hecho y que no lo había hecho Dios. Pero ahí es una cuestión de tipo político también. A lo mejor el hombre no quiere a Trump y sabe que Trump está haciendo cosas en pro del evangelio, en pro de la iglesia. Yo no he visto un presidente que se ha identificado tanto con la cuestión de la iglesia como este presidente. Un hombre que no es perfecto y creo que todos por eso quizás no lo quieren, porque tuvo una vida pasada que no era aceptable ni a la sociedad ni a los hijos de Dios, pero así éramos todos nosotros. Pues. Usted era una persona que no éramos anatemas delante de los ojos de Dios, y el Señor en su misericordia nos rescató y Él cambió nuestro corazón. Algunas personas dirán, no, pero ese es el presidente y a ese nadie lo cambia. Hermano, Dios cambia el corazón de cualquier hombre que se humilla. Así que no puedo meter mis manos para decir que este presidente conoce al Señor con una experiencia grandiosa espiritual, porque yo no he estado ahí con él, pero por lo que veo, él está rodeado de hombres que aman al Señor y ha abierto las puertas de la Casa Blanca para que se dé apertura a la cuestión de los principios espirituales, no como el presidente anterior que tuvimos. Imagínese usted que cuando hubo un triunfo de una gente que practica conductas aberrantes, lo quisieron exponer la Casa Blanca de colores de la bandera de ellos. Esta cuestión
Era una cosa absurda y yo quedaba asustado y decía, pero ¿cómo es posible que este país llegue a esas alturas? Y lo que me hace ver, una vez más, es que aquí hay personas de autoridad y de gobierno que están metidos en una actitud contra Cristo, son de un espíritu anticristiano. Va a haber una resistencia campal, hermano. Esto se va a poner fuerte. Recientemente, imagínense lo que le voy a comentar, recientemente la ONU, manifestó que los cristianos éramos enemigos de la sociedad. ¿Qué le parece eso? La ONU, un organismo mundial de influencia mundial, internacional, uno de sus principales voceros expresó esto: la iglesia, los cristianos son enemigos de la sociedad. ¿Y cuál es el argumento que presentó este hombre? Que nosotros tenemos una actitud discriminatoria y de baja tolerancia a la ideología del género, que tenemos un grado cero de intolerancia al aborto y a todo aquello que como institución social quiere que nosotros aceptemos como si estas cosas fueran normales. Pero que sabemos, tanto ellos como nosotros lo sabemos, que son aberraciones morales y que van contra nuestros principios. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a predicar y acomodarnos a algo que no es lo que nuestro Señor nos dice que hagamos? Estamos, hermanos, llegando al momento como lo que pasó en Roma, que el César se proclamó Dios y quería que todo el mundo lo reconociera como Dios. Entonces la gente que le interesaba tener contactos y estar bien y en gracia con el César, le decían Ave César, o lo adoraban como Dios, pero la iglesia dijo: nosotros no adoramos a otro Dios más que a Jesús. Jesús es nuestro Señor, el César no es nuestro Señor. Y esto los puso en antagonismo contra el gobierno, contra las autoridades de la época, los puso en antagonismo a tal grado que los cristianos tuvieron una persecución tan fuerte que Nerón le echó la culpa a los cristianos de que ellos habían incendiado a Roma. Así que empezó, no era una persecución social así tranquila, hermano, era una persecución de vida o muerte. Y a los que agarraban, los llevaban a la arena del circo romano, los mataban ahí, los crucificaban, los ponían a que los leones se los comieran, y era una cosa terrible. Y la gente riéndose, burlándose, gozándose, porque la influencia de las autoridades, la influencia de la sociedad, la influencia de los medios hace que las personas en general, la población en general, empiece a creer lo que los medios están diciendo. Por eso es muy importante que uno tenga convicciones personales en el Señor, que sus fundamentos cristianos sean sólidos, sean fuertes, para que usted sepa discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Así que estamos viendo que estas organizaciones de gran envergadura del mundo se están ya enfocando a culpar a la iglesia de todo aquello que nosotros resistimos como incorrecto. Jesús dijo: a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Estamos en esos tiempos, hermano. Preste atención. Le están llamando bueno a lo malo y a lo bueno le están llamando malo. En España, mire lo que ocurrió en España. En este país, a principios de la pandemia, culparon a una congregación evangélica moderna de la explosión de la pandemia en España. Es decir, que ellos fueron los que expandieron el coronavirus en España, predisponiendo de esta manera a la sociedad contra los cristianos. ¿Sabe lo que es hacer una declaratoria de eso? Decir que una iglesia fueron los que propagaron la pandemia en todo el país. Pero ya cuando la gente se empezó a dar cuenta y el mismo gobierno se empezó a darse cuenta que esa cuestión no les iba a funcionar, tuvieron que pedirle perdón
a la iglesia públicamente, pero la gente ya estaba contaminada en su corazón. Muchas personas seguramente no oyeron ese perdón, no oyeron esa manifestación de perdón, pero sí oyeron todo el desprestigio que le hicieron como iglesia. Predisponen a la sociedad, predisponen al cristianismo, predisponen a las personas contra los cristianos y contra las iglesias. Así que, aunque el gobierno pidió disculpas, lo más seguro es que mucha gente que escuchó la mala noticia se quedó plasmada en sus corazones, y a lo mejor hay personas que todavía siguen pensando que nosotros fuimos los que expandimos esta cuestión. Cosas absurdas e ilógicas, pero que si tú lo das como noticia y un hecho sentado, entonces las personas lo empiezan a aceptar, y ya en el corazón de la gente empieza a haber una predisposición contra la iglesia. Cristianos que realicen sus actividades religiosas por temor al contagio, por lo cual no le permiten reunirse en grupos. Esta es otra cosa interesante que ocurre en España. Hablaba yo con uno de mis amigos allá en España, los pastores amigos, me decía que ellos tenían un evento, no sé cómo se llamaba el evento, pero un evento grande, masivo, y que el gobierno les anuló el evento porque decía que iban a estar en exposición iban a exponer mucha gente a la cuestión de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Pero resulta que 1 o 2 semanas después, las mismas autoridades que le dijeron que no a la iglesia, que no se reuniera, dieron permiso para que hubieran marchas grandísimas, o no sé qué evento grande hicieron ahí en España, y para ellos no tuvieron ningún tipo de reprimenda. Así que sí le otorgan permiso a instituciones que desarrollan actividades masivas, pero a las iglesias las tienen privadas de esto. Fíjese, ya la iglesia en algunos lugares está tomando conciencia de lo que está pasando. Hay algunos pastores incluso que ya están predicando sobre esta situación. Yo no soy muy amigo quizás de ponerme a un tirijale con las cuestiones gubernales, o tomar una posición de conspirativa y empezar a atacar al gobierno en base a algunos tipos de conspiraciones que se manejan por ahí afuera. No estoy muy de acuerdo con esta situación, pero sí creo que debemos estar enfocados en que esto está sucediendo, en que esto está pasando, y que debemos tomar una posición, y nuestra posición no va a ser de guerra carnal. No es que vamos a ir a agarrar pistolas, rifles o metralletas para ir contra estas personas que nos quieren hacer daño, sino esto hubiera ocurrido en los tiempos que Jesús estuvo aquí en la tierra. Jesús nunca mandó a sus discípulos a tomar armas. Jesús no dejó ni entrever por un ápice de que el cristianismo era un organismo o un pueblo que iba a pelear con armas. No. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra es contra esas huestes espirituales, y esas huestes espirituales que manejan el corazón y la mente de las personas que se predisponen contra el cristianismo. Hay necesidad, hermano, de que nosotros entendamos que esto está pasando y que va a pasar, y que va a llegar un momento que a estas instituciones y gobiernos no le va a interesar cómo se sienta usted como iglesia, o cuál es la posición de la iglesia. No, porque la guerra va a ser tan fuerte que ya a medida que Jesús se va acercando, el terreno que va a ir manifestando el anticristo va a ir en aumento, hasta que llegue la manifestación completa, que es cuando ya la iglesia se va. Pero todo ese espíritu está comenzando ya, hermano. Nosotros debemos de estar conscientes de eso, que estas situaciones se van a hacer prácticamente normales en un futuro. No soy profeta, aunque me pongo a profetizar. Me pongo a profetizar en lo que yo aprendo de la palabra, en lo que yo veo de la palabra. Pero yo estoy más que convencido que esto se va a ir poniendo más difícil cada día. Se están agrietando todas las paredes de la confianza que nosotros teníamos como iglesia en una sociedad que aceptaba nuestro rol fehacientemente, pero ahora hay mucha gente
que está cerrando su corazón a Cristo y su corazón a las autoridades eclesiásticas, y ahí vienen las consecuencias. Así que hay congregaciones que ya tomaron la conciencia respecto a esta pandemia y se dieron cuenta que esto no fue una casualidad, que esto fue algo trabajado, sino que detrás incluso de la pandemia hay otros intereses. Yo lo creo firmemente. Y eso me hace todavía estar más pendiente o seguir orando, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos guarde, que Dios nos dé oportunidades de poder aguantar, si se puede decir esto, la manifestación del anticristo. Que nos dé el Señor la oportunidad de predicar este evangelio, de seguir avanzando con la responsabilidad, perdón, valga la redundancia de la palabra responsabilidad, pero con este encargo que Dios nos ha dado, que es lo que nos interesa a nosotros. Vuelvo y digo una vez más, esto nadie lo puede parar. Ya Dios movió las piezas, ya Dios lo dijo y se va a cumplir, y lo más que podemos hacer nosotros es orar a Dios para que tenga misericordia. Aquí en los Estados Unidos ya hasta se están presentando demandas por parte de los afectados a los médicos por el mal manejo de cómo llevaron a la muerte a muchas personas que asumieron las órdenes que venían de la Organización Mundial de la Salud. Ellos la creyeron, como pasó en Italia, la creyeron y empezaron a hacer los tratamientos como la Organización Mundial de la Salud lo había dicho. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en Italia, ¿qué pasó? Los médicos decían, pero ¿cómo es posible que se esté muriendo tanta gente si hemos venido haciendo todo lo que se nos está mandando de parte de la Organización Mundial de la Salud? Y al final se dan cuenta que la manera en que la Organización Mundial de la Salud le dijo que trataran a los pacientes no era la correcta. En otras palabras, ¿saben lo que significa? Mataron a la gente, la mataron, mi hermano. Y entonces ellos mismos decidieron hacer las autopsias, porque hasta les habían prohibido hacer autopsias. Se moría la gente, la metían en bolsa y la enterraban. No permitían que nadie, los parientes ni nadie recibiera ningún cuerpo, porque les habían hecho creer que todo era tan contagioso, y ahora resulta que no es así. Entonces los italianos se pusieron a hacer, los médicos italianos, laboratoristas italianos, microbiólogos italianos se pusieron a trabajar y descubrieron que no era el coronavirus, no era como se los habían manifestado, y que el tratamiento no era el correcto. Así que empezaron a cambiar el tratamiento, les dio resultados y comenzaron a mandar a la gente a sus hogares. Pero mucha gente murió por negligencia, hermano. Mucha gente murió por negligencia. Y hay demandas allá, no solo a los médicos, hay demandas a los gobiernos. Hay una cosa, aquí se está armando una cosa muy fea, hermano. Aquí en los Estados Unidos también ya se está trabajando con esta cuestión de las demandas. ¿Qué está ocurriendo? Hay una crisis en todos los niveles. Incluso le voy a confesar algo, hermano. Ya la gente le perdió miedo al coronavirus. Aquí en los Estados Unidos, por lo menos yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo en Miami. La gente le ha perdido miedo a esta cuestión ya. Si esto se manejara como se manejó al principio, estaríamos, en otra condición, pero ya la gente le perdió miedo al coronavirus. Imagínense cuánta gente estuvo encerrada en su casa. Hubo un acontecimiento hace poquito, un accidente, no sé si intencional, creo que fue intencional, porque un policía, por apresar a un muchacho, al final lo terminó asfixiando y lo mató. Lo mató. ¿Y qué ocurrió? La gente se revolvió. ¿Usted cree que el coronavirus los detuvo para que fueran a protestar? Son miles de personas que andan allá afuera protestando, saqueando. En Miami anoche, un saqueo terrible. Incluso tengo conocimiento que reportaron la muerte de un policía. Y la gente está alterada, hermano. Ya no hay coronavirus que los pare. Las playas ya creo que las están abiertas. No sé si las han abierto o las van a abrir, pero ya la gente se le olvidó esto, se le olvidó. Ayer hicieron unos saqueos terribles. Eran cientos de personas protestando. Ya no hay límite, hermano. Aquí estamos viendo una convulsión que no está llevando a ningún lugar bueno.
y es comprensible en muchos casos que hay personas que están saliendo ¿cómo se llama? A protestar con otros fines. En realidad no les importa nada que hayan matado a esta persona, sino que quieren ir a ver qué se roban, quieren ver qué es lo que hacen. Incluso entre las personas que apresaron aquí, muchas de las personas que andaban allí no eran de Miami, eran de otros lugares que habían venido a provocar este tipo de, de insubordinación. Aquí hay muchas cosas que cortar, hermano, con esta cuestión, pero ya ve uno que hay una desestabilidad social en todas partes. No hay duda de que esta cuestión del coronavirus va a traer muchas demandas a los médicos. Incluso creo que van a haber médicos que van a tener que rendir cuentas de la manera en que trataron a sus pacientes. Si son médicos que ya sabían que no deberían seguir esos protocolos, y lo hicieron de esa manera. Fíjese que aquí, por ejemplo, los gobernadores le dieron permiso a las instituciones esenciales para que abrieran sus actividades normales, empezaron a abrir salones, empezaron a abrir bares, empezaron a abrir licorerías, etcétera, etcétera. Así muchos lugares de negocios en donde hay aglomeración de personas, pero a la iglesia no le dieron permiso de abrir. Y entonces Trump se molestó mucho y él vino y puso una demanda fuerte hacia los gobernadores y les dijo, óigame, pero la iglesia es una institución esencial, así que ustedes me van a dar permiso para que las iglesias se reúnan. Denle permiso para que las iglesias se reúnan. Ahora, las precauciones que debemos de tomar nosotros, cada uno debe hacerlo de acuerdo a su conciencia. Yo no creo que el hecho de que, porque el presidente diga, reúnanse como iglesia, si usted no tiene seguridad de reunirse por temor a adquirir este problema, espérese un tiempito. Pero a lo que me estoy refiriendo yo no es tanto a que si abrimos o no abrimos, sino que ya hay una predisposición a hacer que las iglesias bajen como le dijera, su actividad, su infiltración, su influencia dentro de la sociedad es fuerte. En los Estados Unidos, hermano, la iglesia es una fuerza política y los políticos lo saben. Entonces, de alguna manera están haciendo dos cosas. Están haciendo, por un lado, desacreditar al presidente de este país, adjudicándole cosas, culpas de cosas, incluso del coronavirus, se le están culpando a él de algunas cosas, y también los desestabilizan con todos estos movimientos que no son nada positivo en su gobierno. Y por el otro lado, están queriendo desestabilizar la influencia del voto cristiano, porque aquí la comunidad cristiana es grande y yo estoy seguro que si todos los cristianos de Estados Unidos salen a votar a favor de Trump, el hombre va a ganar, va a ganar. Es igual que otros países como Guatemala, como Honduras. La iglesia ya somos una influencia social dentro de la sociedad. Determinamos el futuro de una nación si lo hacemos correctamente, no bajo las pretensiones de una bandera política, sino bajo las pretensiones de nuestros principios como cristianos. Yo siempre he creído que un cristiano no debe votar por su adicción o adepción, no sé cómo usar esa palabra, a un partido. Lo debe hacer de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le indica en su corazón y a los principios que la palabra de Dios le enseña. De ahí para allá, cada quien es libre de hacerlo. Yo no creo que en las iglesias debe haber política, ni siquiera influenciar a la gente para que vaya a votar a favor o en contra de algunos gobernadores o gobernantes. Aquí se sabe que hay un séquito de autoridades que se oponen al movimiento de las iglesias y que manifiestan públicamente contra ella. Si por mucho tiempo usted ha estado viviendo un cristianismo pasivo, hermano, un cristianismo acomodado, déjeme decirle, escuche, preste atención a lo que le voy a decir. Déjeme decirle que están llegando los tiempos
en donde sus convicciones y mis convicciones serán probadas. Solo tendrá usted y tendré yo dos alternativas. Una será de poner su fe, es decir, negar su fe, o la otra, estar dispuesto a todo por su fe. A eso se refería Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pero ¿cuál es la iglesia? Es aquella iglesia que está dispuesto a todo por su Señor Jesucristo. Amárrese, como decimos en nuestro país, ¿verdad? Que yo creo que todos lo entendemos esto. Amarrémonos nuestros pantalones y asumamos nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Qué va a ocurrir? Présteme atención a esto, ya estoy terminando casi. Este pleito entre la iglesia y las huestes espirituales, que vuelvo a repetir, va a ser una influencia espiritual a nivel invisible, pero también va a ser una influencia a nivel visible por medio de todos los servidores de Satanás, por todos los hijos de Satanás que andan metidos en este planeta y que son instrumentos suyos. Eso es así. Ahora, ¿qué va a ocurrir, hermano? ¿Qué es lo que yo puedo prevenir en estos tiempos? Y no quiero ser negativo. Y usted puede estar a favor o en contra de lo que yo le voy a decir, pero déjeme abrir mi corazón y decirle cómo yo veo esto. Aquí va a haber una confrontación que se llama obediencia versus insubordinación. Escúcheme esto. Obediencia versus insubordinación. Y esta obediencia y esta insubordinación no está enfocada, a la sociedad en general. Estoy hablando exactamente de la iglesia. ¿Por qué? Sabe, hermano, que en la palabra, principalmente en la época de la iglesia primitiva, incluso en el Antiguo Testamento ya se daban estos casos, la palabra nos manda a nosotros, los hijos de Dios, a someternos a las autoridades superiores. Y es algo que la iglesia ha enseñado y hemos venido practicando por centurias. Jesús lo enseñó, Pablo lo enseñó, los discípulos lo enseñaron, Pedro lo enseñó, que nosotros, los hijos de Dios, debemos someternos a las autoridades superiores. Así que por cientos de años nosotros hemos venido practicando esto. Sin embargo, también hay antecedentes bíblicos en donde se nos enseña que cuando las autoridades pretendían, escuche esto, cuando las autoridades pretendían acallar la misión de la iglesia, que era predicar el evangelio, que era mantener en pie los principios bíblicos, que era mantenerse firmes en las cuestiones espirituales y morales, la iglesia se resistía a cumplir esas órdenes. Y aunque no era una insubordinación en armas, preferían morir antes que obedecer el mandato del Señor, antes que desobedecer el mandato del Señor. Es decir, las autoridades les decían, no prediquen, y ellos seguían predicando. Esa era la insubordinación de ellos. Ustedes no sanen los enfermos, y se iban a sanar a los enfermos. Entonces venían y los metían presos, y allá cuando estaban presos empezaban a cantar coritos, venía un ángel, los liberaba y salían y iban otra vez a predicar en la plaza. Esto está en su Biblia, está en mi Biblia. Que es decir, había una resistencia que predicaran el evangelio, pero ellos decían, no, si nuestra misión aquí en la tierra es predicar el evangelio. La misión de la iglesia no es hacer plata, hermano. La misión de la iglesia no es que usted tenga grandes cantidades de terrenos, o que tenga negocios, o que tenga cosas y que diga, Dios me ha prosperado. Gloria a Dios por usted, como les dijera, si Dios ha tenido misericordia y le ha prosperado, pero eso no es la misión suya. Esa no es la misión que Jesús nos dejó como iglesia. La misión que Jesús nos dejó es predicar este evangelio, llevar este evangelio por donde nosotros vayamos. Fíjese que era importante, hermano. Ellos preferían morir antes que obedecer ese mandato. Daniel expuso su vida porque hicieron al rey hacer un edicto en donde dijera que aquella persona que desobedeciera y que no adorara al rey como Señor,
fuera ejecutado. Y mandaron que nadie orara a otro Dios más que veneración al rey. Y Daniel tenía convicciones del Señor. ¿Y sabes lo que hacía Daniel? Él siempre, antes de que hicieran ese edicto, él abría la ventana y se ponía a adorar al Señor. Todo el mundo lo miraba. Salió el edicto y Daniel siguió en su actividad. Él siguió abriendo las ventanas y orando. Y entonces ya le habían puesto una trampa. Escúcheme esto. Había una maquinación contra Daniel por lo que él estaba haciendo. No lo querían porque Daniel había tenido gracia delante del rey y manejaron al rey, manipularon al rey para que hiciera algo contra Daniel, y el rey inocentemente cayó en la trampa de esto. Pero resulta que Dios honró a Daniel. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a honrar a los hombres y a las mujeres que tienen claras sus convicciones. Así que yo les estoy hablando de una insubordinación que no tiene nada que ver con armas. ¿Qué va a ocurrir? El apóstol Pedro estaba claro en esto. Y nadie podía imponerle ir en contra de lo que Dios quería que él hiciera. Fíjese que Pedro en una ocasión dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron a las autoridades, ¿saben qué? Ustedes nos están dando una orden que va contra lo que nosotros creemos, contra aquello que nosotros hacemos, contra aquello que es nuestra misión en esta tierra. Y dijo así, Pedro en Hechos 5, versículo 25 al 29, dice que Pedro respondiendo dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuche, ustedes nos están dando una orden, pero les voy a dejar claro algo, dijo Pedro, para nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no nos pidan esto, porque nosotros vamos a seguir predicando este evangelio. Créame, hermano, que esta frase se tornará muy común en los púlpitos. Vuelvo a repetir, esta frase se va a tornar muy común en los púlpitos y en la boca de muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos apóstoles. Se va a empezar a predicar de esto. ¿Por qué? Porque de repente va a llegar un momento en que van a empezar a tratar de limitar las actividades evangelistas de la iglesia. Van a tratar de minimizar la expresión o el culto a Dios, porque esta cuestión se va a ir poniendo cada día más fuerte. Van a querer parar el avance de la iglesia y esta deberá tomar una posición de riesgo frente a esto. En otras palabras, no sé qué es lo que va a pasar en su país, no sé eventualmente qué podrá pasar o cuándo va a pasar, pero el que va a pasar bien, hermano. Va a haber una resistencia al evangelio va a haber una resistencia a todo lo que se llama Dios, y esto es un inicio de lo que va a desencadenar el anticristo cuando ya esté él en su máxima expresión. Esto no solo va a ocurrir en un país, va a ocurrir a nivel mundial, porque hay un plan, hay un orden mundial que está manejando la cosa y que está dictando las pautas, principalmente a nivel de gobiernos, de lo que se debe y no se debe hacer con todas estas cosas. Sin embargo, Dios nos dará de nuevo y nos dará poder a todos aquellos que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones. Dios quiere que nosotros provoquemos de alguna manera, hermanos, le voy a decir, como pastores, como evangelistas, nosotros debemos empezarnos a preocupar por crear estrategias de la forma en que nosotros debemos vivir el evangelio. Se nos hablaba en aquellos tiempos, recuerdo cuando yo estaba haciendo discípulos, no había estos movimientos como los que hay ahora de la cuestión de las reuniones en casa. Sin embargo, ya en los años 70 nosotros nos reuníamos en las casas y se nos enseñaban y nos decía, hermanos, va a venir un tiempo que va a haber una persecución. El hermano Mario Fumero nos enseñaba eso. A mí nunca se me va a olvidar esto. El hermano Mario Fumero nos enseñaba esto. Es importante reunirse en las casas porque vendrán tiempos en que se nos va a privar de reunirnos en los hogares. Y créame, pastores queridos,
amados hermanos, debemos de empezar a preocuparnos por crear estrategias de evangelismo, estrategias de conservar la vida. Imagínense que los cristianos en la época de Roma, incluso la persecución era tan fuerte que ellos se metían en los cementerios, iban a las catacumbas y allá dentro de las catacumbas improvisaban sus cultos. Era una cosa que no había comodidades como las que nosotros estamos acostumbrados hoy. Si usted se acostumbró a la alfombra, si usted se acostumbró al sonido, si usted se acostumbró a la bulla, sí, como decimos nosotros, ¿no? A las luces y todo eso. Yo no quiero ser negativo, hermano, pero lo mejor de Juan salió cuando estaba en la isla de Patmos y allí no había nada de comodidad. Así que como Pablo nosotros tenemos que estar listos y dispuestos para sufrir penalidades por Cristo, para estar en las mejores condiciones, pero también para estar en las peores condiciones. Yo recuerdo, y ya con esto termino, hermano, porque no sé si lo estoy aburriendo, pero me apasiona a mí hablar de esto. Pero cuando nosotros comenzamos nuestro cristianismo, recuerdo que nos íbamos de misiones, hermanos, a pueblos donde no habían camas. Dormíamos en el suelo, poníamos un pedazo de cartón y los ladrillos estaban comidos así de tanto uso y quedaban los bordes del cemento y allí nosotros dormíamos en aquellos huecos terribles y recuerdo que yo amanecía dolorido, pero el gozo por servir a Cristo, el gozo de ver a la gente conociendo al Señor era más grande que cualquier sufrimiento. Si usted no está acostumbrado a sufrir por Cristo, yo le digo que le pida al Señor que le dé fuerzas en estos momentos que estamos viviendo y que le enseñe y que lo prepare para las cuestiones que puedan venir. No debe usted estar preocupado por si van a abrir las puertas de la iglesia, si van a dar permiso para que la iglesia se reúnan, que yo creo que sí va a venir eso, pero también va a venir algo que no va a ser tan agradable para nosotros como hijos de Dios. Preparémonos para todo. Preparémonos como si las cosas van a salir perfectas, pero también preparémonos principalmente como para que las cosas no van a salir como nosotros queremos o como nosotros estamos acostumbrados a que ocurran. Que Dios les bendiga ricamente, amados hermanos. Acuérdese de ser fiel a sus congregaciones, de ser fiel a su mayordomía cristiana, máxime cuando la iglesia tiene sus compromisos. Nosotros debemos de apoyarlos. No es solamente creer que porque ya no nos congregamos, ya aquí la cosa evadió mi responsabilidad como hijo de Dios. No, hermano. Sea fiel. Hable con su pastor, mándele sus diezmos, sus ofrendas, porque es necesario que la iglesia siga caminando. Nosotros ya tenemos considerado volver a reunirnos la próxima semana. Estamos en el 28, me había comprometido con ustedes a darle la dirección. Estamos en el 2826 del Northwest, la 79 Avenida en El Doral. 2826 79 Avenida en El Doral. Ahí estamos para servirle. Usted puede llegar y compartir con nosotros. A los hermanos de Casa de Júbilo, recuerden mandar sus ofrendas, sus diezmos, sus aportaciones a renancarías@gmail.com. Usted hace la transferencia por su teléfono vía Cele y pone esa referencia en su teléfono y las ofrendas, sus diezmos van a llegar directamente a la cuenta del Ministerio Casa de Júbilo. Queremos bendecirlo a usted también en donde quiera que nos esté escuchando. Que el Señor lo bendiga, que Dios lo guarde y si Dios toca su corazón para hacer alguna aportación al ministerio, lo puede hacer con libertad también. Que el Señor me les bendiga ricamente, Dios les guarde y les estaremos transmitiendo nuevamente la próxima semana. No sé el horario porque todo va a depender de cómo se desarrolla la cuestión en el local en donde estamos reuniendo. De cualquier forma, yo voy a hacer una transmisión o voy a poner alguna noticia
para informarle a ustedes de cómo lo vamos a hacer. Que el Señor les bendiga ricamente. Dios les guarde.